Muy buenas noches, estimados hermanos, amigos. Estamos compartiendo este mensaje de vida por el que la palabra de Dios es viva y eficaz como Dios nos dice, y esto se experimenta. Es una realidad, porque la palabra de Dios permanece viva y permanece para siempre. Por eso hacemos muy bien en apartar estos tiempos. No debemos dejarnos absorber por actividades sin contenido que no nos dejan nada, sino debemos luchar contra esa naturaleza humana que nos lleva a dar nuestras cosas preciosas, a descuidar nuestras cosas preciosas para entretener la vida. El Señor así lo vio en el pueblo de Dios y dijo, dieron sus cosas preciosas para entretener la vida. Y muchas veces hasta invertimos muchísimo en entretenimiento, porque decimos, trabajamos, nos esforzamos y nos tenemos que divertir, nos tenemos que entretener. Pero yo te puedo asegurar que lo mejor, lo más hermoso, es invertir y entretener, entre comillas, nuestra vida en las cosas del Señor. Cuando vos amás al Señor de todo tu corazón, cuando lo experimentás, uno tiene deseos y a la vez toma decisiones importantes para tener nuestra vida bien integrada, bien relacionada, bien íntima con el Señor Jesucristo. Y eso nos fortalece, eso nos da realmente una fuerza interior que supera muchas veces los problemas exteriores. Por eso el Señor dice que el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Y también cuando están luchando dice, miren que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En nuestros términos actuales sería que no caigas en una depresión o en una desesperación, que no abandones la lucha y la batalla antes de tiempo. Pero a veces decimos, yo no tengo fuerzas. Yo no tengo fuerzas. En esta noche voy a compartir contigo la respuesta a la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? ¿Qué pasan todas estas cosas? Quizás tú que me estás ahora sintonizando, estás con esta pregunta. Y dices, qué importante, me está hablando a mí, me estoy haciendo, pero no soy yo, no es por un invento mío. Si algo está llegando a tu vida, a tu corazón, es porque el Espíritu Santo lo ha puesto en mí y Él te habla a través de su palabra. Anoche vimos que Jesús se manifiesta en medio de la gran tormenta, capítulo 14 del Evangelio de San Mateo, a los que le obedecen, a los que le aman, a los que le siguen. En los momentos más difíciles y críticos, porque el hecho de amar y de seguir al Señor Jesucristo no nos evita los problemas en esta vida. No. El Señor hace milagros y nos ayuda. Entonces anoche vimos eso. Hoy tenemos que meditar para llegar a encontrar a Jesús. Si tú todavía no lo has encontrado, ¿dónde está Jesús? Lógicamente, como es algo invisible, como es algo, diríamos nosotros, virtual, tenemos que ejercer nuestra fe. ¿Y dónde está nuestra fe? Está en la palabra de Dios. Quiero que puedas compartir conmigo, si la tienes a mano, tu Biblia, y si no, escúchalo por favor en el capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 30,
dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto he establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese varón se refiere a Jesús. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. No sé qué es lo que estás haciendo ahora, cuál es tu intención. Si al escucharme te vas a mantener sintonizado o vas a ser como los atenienses. Te vas a desvincular diciendo: bueno, ya otro día voy a escuchar algo. Pero yo te quiero decir que el Señor dice que cuando nosotros le tenemos a Él, tenemos allí algo sumamente importante, porque es realmente un encuentro con Él. Cuando el hombre y la mujer se arrepienten, se cumple lo que el Señor dijo en este mismo mensaje, en el capítulo 16, porque dice que Dios ha puesto un tiempo de nuestra habitación para que todos busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nosotros. ¿Dónde está Dios? Dice que si lo buscamos, podemos hallarlo, porque Él no está lejos de nosotros. Y sigue diciendo: porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Si el Señor no está con nosotros y dándonos de su espíritu, de su aliento, de su vida, morimos. Pero cuando nosotros estamos aquí, en Él vivimos, nos movemos y somos. Y dice que no está lejos de cada uno de nosotros. Diríamos, en los términos actuales, está a un clic. Te puedo decir que está solamente a un llamado de nosotros. Está esperando que le reconozcamos, que nos arrepintamos, como hemos leído, y creamos en el Señor Jesucristo, ejerzamos nuestra fe, porque Él nos ha dado la fe. La fe la podemos poner en quien querramos, pero Él quiere que la pongamos en su Hijo Jesucristo. Y entonces allí es donde el Señor nos da la garantía que si nosotros le buscamos, aún podemos tener cosas palpables, como son las cosas materiales de la creación, y podremos experimentar. Eso es palpando, quiere decir que lo vamos a poder nosotros experimentar, el toque de Dios en nuestra vida, si le buscamos de la manera que Él lo ha establecido, arrepintiéndonos y poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces allí le vamos a encontrar. Él está esperando que nosotros le busquemos, le llamemos, para poder manifestarse en nosotros. Él está acá, Él está en el ambiente, Él está. Pero la palabra de Dios nos enseña que en medio de una gran multitud, cuando andaba físicamente, nadie estaba recibiendo nada, hasta que una mujer vino con gran fe, metiéndose como pudo allí, estaba enferma de flujo de sangre, tocó el borde de su manto, porque decía: si tan solamente tocar el borde de su manto será salva. Y entonces tocó y fue sana, y Jesús se dio cuenta que alguien le había tocado con fe, que alguien que estaba confiando en Él, que iba a ser sano, y dice: ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice: Señor, toda la gente te está apretando y me decís que me ha tocado. Dice: yo sé que alguien me ha tocado porque ha salido virtud de mí, poder de mí. Y la mujer reconoció públicamente que ella había dado ese paso de fe. Puede haber muchísimos a tu alrededor, pero si tú le haces un llamadito al Señor, a Él directamente,
le llamas en el nombre de Jesús o clamas al mismo Señor Jesucristo, Señor, quiero conocerte, quiero tener un encuentro espiritual contigo, el Señor se te va a manifestar. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. ¿Por qué no lo probás ahora? ¿Por qué no le decís, Señor Jesús, yo quiero conocerte? Yo creo que tú estás cerca mío. ¿Por qué no le hablas con tus propias palabras? No necesitas ninguna actitud religiosa ni nada de eso. Solamente hablarle. Y si estás solo o sola, podés hablarle con voz alta. Apagá otra cosa que tengas por allí, otra que te distraiga, y concentrate en Jesús y decirle, yo necesito conocerte. Quiero conocerte, Señor. Perdóname, te reconozco como mi Salvador. Tócame, yo te quiero conocer. Quiero tener un encuentro espiritual contigo. Te puedo asegurar que el Señor se va a manifestar a vos. ¿Sabés qué? La Biblia nos habla de varios casos, aún de sus discípulos, que habían estado con él 3 años. Jesús había muerto y había resucitado, y un día iban 2 de ellos caminando hasta otro pueblito allí cerca de Jerusalén, y dice que iban hablando, claro, de todas estas cosas. Las noticias, viste, no son de ahora, cuando sucede esas situaciones tan terribles, y cuando había sido tan torturado Jesús, él había hecho tanto bien y había sido tan flagelado, tan maltratado y había sido muerto y crucificado como el peor de los delincuentes. Sus discípulos estaban, por supuesto, totalmente entristecidos. Pero Jesús había resucitado y ellos no se habían dado cuenta, no lo habían creído. Y dice que mientras que ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ahora tus ojos espirituales, no los físicos, son los que muchas veces están velados. O sea, están como puestos con una venda delante. Pero tenés la boca que lo puedes llamar a Jesús. Señor, quiero experimentarte. Y aunque no lo veas con los ojos físicos, lo vas a ver con los ojos del alma, que es la fe. Y vas a tener una experiencia maravillosa. Así que allí estuvo Jesús caminando con ellos, y entonces de pronto llegaron al pueblito donde estaban, donde se quedaban ellos. Pero dice que él hizo como que iba más lejos. Porque Jesús pasa. En este momento Jesús está pasando a través de su espíritu, por su palabra. Y fíjate vos, él se quiso hacer el que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, porque el día ya estaba declinando, estaba oscureciendo. Y por supuesto no había todos los adelantos que hay hoy para andar en la noche. Así que dice, lo obligaron a quedarse y él entró. Esta es una manera en que el Señor se manifiesta a las personas. Si la persona dice, no, si Dios se quiere manifestar a mí, que se manifieste. O algunos lo desafían. Dice, si Dios existe, que se me muestre. En esas reacciones nunca se va a manifestar el Señor. Con soberbia o con desinterés, no. Pero cuando uno tiene deseos de conocerle, ellos lo obligaron a quedarse. Y aunque no sabían, todavía no lo habían reconocido, lo invitaron a quedarse y a comer con ellos. Tuvimos una hermosa convención ayer de nuestra parte centro-sur del país, de pastores y colaboradores, y todos los que quisieron anotarse podían estar allí en estos medios. Y el primer pastor que predicó, Osvaldo Carníbal, de una iglesia muy grande allá en Buenos Aires,
nuestro vicepresidente, el tema fue: trae a Jesús a tu casa. Porque vos lo podés tener a Jesús en tu casa. Cuando estábamos en el templo, hay gente que creía que solamente Jesús estaba en el templo. Y hoy, ¿a dónde está Jesús? Pero uno, allí está donde uno tiene la actitud correcta. ¿Dónde está Jesús? Está acá. Él prometió y le dijo a sus discípulos, por eso hay que arrepentirse, que no es Señor Jesucristo y seguirle, porque a sus discípulos: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la soledad, el vacío, aún el vacío de la muerte, yo te puedo asegurar por mi propia experiencia, después que el Señor se llevó a mi esposa, que nunca sentí en mi casa el vacío de la muerte. Porque sé, y yo podía reconocer: Señor, yo sé que tú estás aquí. Y el Señor se ha manifestado a mí, no en ojos visibles, ni en un estruendo, ni en una visión, ni en una luz supernatural, ni con voz de trueno, nada de eso. Pero algo se mueve en el ambiente, que te das cuenta que es Jesús que está con uno. Jesús está conmigo como poderoso gigante, por tanto no temeré. Jesús está con vos también allí. Pero no solamente hay que invocarlo, sino que hay que insistirle al Señor. Porque como te dije, si vos lo desafías o vos estás así desinteresado, que Dios se me manifieste, el Señor no lo va a hacer. Pero si vos lo buscás de corazón, humildemente, le decís: Señor, yo necesito, quiero conocerte, manifiéstate a mí. Fíjate, dice que ellos y aún lo invitaron a comer. Y cuando Jesús partió el pan, dice que sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Mas él, como ya estaba resucitado, desapareció de su vista. Pero no espiritualmente. Jesús quiere que tú lo conozcas. Por eso dice: en Él nos movemos, vivimos y somos. Está acá, está cerca. Solamente un llamado del Señor de nuestra vida nos va a dar una experiencia gloriosa que te va a asegurar, como muchos nosotros decimos: conocí a Cristo. Cuando alguien nos dijo: ¿por qué no haces esta sencilla oración conmigo? Y nos atrevimos a decirle: Señor Jesús, te pido perdón de mis pecados. Creo que tú has muerto en la cruz por mis pecados y has resucitado entre los muertos. Señor, te invito a mi vida. Y uno lo invita, y allí nuestra vida tiene un vuelco que a veces es imperceptible, que no se da cuenta uno en el momento, pero a medida que comenzás a caminar y comenzás a mantener tu relación con Jesús a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de estar, como ahora, escuchando esta palabra, comenzás a ver lo que el Señor se empieza a manifestar en tu vida. Y Él entonces lo hace. La Biblia nos dice que a veces se manifiesta aunque la persona no lo busque. Quizás tú no estabas buscando un lugar como este en el Facebook o lo que sea, o en el YouTube. Quizás no estabas buscando y de pronto te encontraste y te detuviste. Bueno, el Señor es el que te está buscando. Está queriendo manifestarse a vos. Y entonces vos quizás no lo buscaste, pero de repente te pasa lo de Jacob. Jacob fue un muchacho que había cometido algunas trampas a su hermano mayor y tuvo que huir de su hogar. Él
huyó y se le hizo la noche por allá y prendió un fuego lógicamente, para que los animales salvajes no se acercaran, y se acostó y de pronto tuvo una revelación del Señor en sueños. Él vio una escalera que venía desde el cielo a la tierra y subían y bajaban ángeles de Dios donde estaba él. Y él entonces despertó asustado diciendo, ciertamente Dios está en este lugar y yo veía. Vos vas a tener la misma experiencia. Porque vos no te das cuenta que Jesús está allí y Jesús está pasando a través de esta palabra. Pero vos tenés que atraparlo al Señor. Lo tenés que decir, Señor, no te me vayas. Estoy sintiendo algo sobrenatural a través de esta palabra, porque esto que estoy hablando es palabra de Dios, no es palabra humana. Y está diciendo, Señor, yo quiero tenerte conmigo, por favor. No te me vayas, como hicieron aquellos muchachos allá cuando entraron al pueblito y él quería seguir, le dijeron, no te vas, te quedás con nosotros, y recibieron la revelación. Acá es después, post-revelación. Jacob tuvo la revelación y dijo, Señor, yo tengo que seguir viaje, pero si tú me acompañas, y tú me guardas donde voy, y luego cuando yo pueda volver a la casa de mi padre, puedas tú haberme provisto de lo necesario. Dice, yo acá te voy a edificar un templo. Este lugar va a ser llamado casa de Dios. Por eso Betel quiere decir casa de Dios. Porque le puso aquel nombre Betel, aunque estaba al lado de una ciudad que se llamaba Luz. Él le puso Betel, casa de Dios. Y aún dice, mirá, para colaborar con tu obra, de todo lo que me dieres, el 10% te lo voy a dar a vos. ¡Qué tremendo! Principios de bendición. Mirá, tardó 20 años este varón en volver. Cuando volvió bendecido, con familia, con mucha riqueza, y cuando se tuvo que encontrar con su hermano, Dios ya había arreglado el corazón de su hermano para que no le hiciera mal, y tuvieron un encuentro maravilloso, pero ahí él tuvo otro encuentro más con el Señor. Porque cuando uno le busca al Señor, el Señor se va a manifestar. Por eso el Evangelio no es una religión. Mirá, si el Evangelio fuera una religión, ni yo lo habría aceptado cuando tenía 13 años a Jesús, porque a mí no me presentaron una religión, me presentaron a Jesús. Le invité a mi corazón. Y después de experimentar todo lo que Dios hizo en mi vida, en mi familia, en mi madre, en mis hermanos, si yo no hubiera vivido eso, ¿te pensás que yo estaría acá imponiéndote una religión? Si la religión es solamente un esfuerzo humano para tratar de llegar a Dios con ritos huecos y vacíos. El Evangelio, ¿sabes qué es? Es una relación con el Señor. Y aunque vos no lo veas al Señor, hoy más que nunca se hace real, porque hay gente que se comunica con personas a través de estos medios que no los conoce y le pueden engañar, como ha pasado con tantos casos, mayormente de jovencitos, jovencitas, de personas que le han engañado tremendamente, y cuando les han conocido han tenido frustraciones y riesgos y hasta han perdido la vida. ¿Sabés qué? El Señor se quiere manifestar y vos no lo ves, pero vos tenés que invocarlo, tenés que hablarlo, tenés que llamarlo, insistí, decir, Señor Jesús, yo te quiero conocer, perdóname, creo que tú eres real, manifiéstate a mí. Y el Señor de alguna manera
te va a llevar al punto donde seas una persona que le hayas conocido. Concluyo con el testimonio de un varón metido en un grupo subversivo aquí en Latinoamérica. Ese varón era un líder. Ese varón no creía en Dios. No creía que existiera Dios. Pero un día cuando él lo apresaron y fue atado con cadenas literalmente en una celda por lo riesgoso y lo peligroso que era, hasta que se llegara el momento de la sentencia, que era sentencia de muerte. Torturas y muerte, porque él había hecho lo mismo con mucha gente. Había habido un pastor que le había hablado de Cristo. Y este hombre en ese momento algo vino a él aterrorizado porque sabía el fin que le esperaba. Y en ese día, en esa noche, estaba con sus ojos vendados, estaba allí muy sujeto. Y él invocó a Dios y dice: Dios, yo no creo en ti, pero si tú existes, por favor, ten piedad de mí, perdóname y líbrame, Señor. Allí quedó dormido. Para sorpresa suya, al otro día, cuando despertó, la venda de sus ojos había caído, tenía flojas todas las ataduras, y él allí se dio cuenta de que el Señor le había respondido. Y de pronto algo inesperado, algo que jamás se hubiera soñado, le declararon la libertad. ¿Qué te parece? Tú puedes tener una experiencia. No sé cómo estás, si tienes alguna atadura espiritual, si te sientes torturado por algo, si te sientes allí con cargas de conciencia, si te sientes allí con manifestaciones satánicas que te están, torturando, mortificando, si estás enfermo, estás atribulado, invoca a Dios en el nombre de Jesús. Pedile perdón. Y vas a ver que el Señor se manifiesta en tu vida. Te desafío que lo hagas. Y luego podrás contarnos. Voy a hacer una oración por ti. Si quieres repetirla, decirle: Señor Jesús, en esta noche he encontrado esta palabra que me dice que tú estás aquí, estás cerca mío, y que yo solamente, si te llamo, tú me vas a responder. Quiero conocerte, Jesús. Perdóname. Te invito a mi vida y quiero que te quedes conmigo aquí, con mi vida, con mi familia, en mi hogar, en todo lugar donde yo ande. Señor, creo que me oyes. Amén. Amigo, comienza ahora a caminar con Jesús, no lo sueltes. Él no se va a alejar de ti, pero va a respetar tu determinación a cada momento si quieres caminar con Él, hablar con Él, aprender su palabra, sus principios, y entonces caminar en la vida tomado de la mano del Señor. Dios te bendiga.